forma personal con el usuario. Eso quiere decir que inclusive es muy necesario estar allí, estar cerca, que el usuario sepa que estamos con ellos. Eso fue el 19. Y mientras tanto seguíamos aumentando el número de atenciones. Ya prácticamente para finales de marzo teníamos un aproximado de 200 teleorientaciones. Llámese teleorientación como el apoyo emocional, pero que no va a terminar como en una consulta psiquiátrica, posiblemente en una receta médica. No, sino básicamente en ese apoyo emocional. Y en la casuística tenemos gran cantidad de psicólogos y psiquiatras interactuando, así como otros profesionales y enfermeras también. Pero entre tanto, notábamos que en nuestra casuística había un 30-40% de personas que llamaban a teleorientación porque no tenían una cita o porque necesitaban tener una cita. No solo necesitaban una receta, que eso es lo que ya teníamos andando, sino necesitaban conversar con el psiquiatra y que termine esto en una receta médica probablemente, un soporte farmacológico. Entonces, en ese interín, entre el 16 y el 30 de marzo, tuvimos que buscar escenarios cómo poder crear lo que es el telemonitoreo. Y eso era todo un revuelo, porque había que trabajar día, tarde, noche, conciliar, ver, capacitar, una serie de cosas que seguro ustedes también ya lo están experimentando. Entonces se hizo un piloto. El 30 del 3 ya teníamos formulado un flujograma piloto, en el cual la atención, claro, iba a ser virtual, pero necesitábamos que el área de admisión, la parte administrativa, también se virtualice. Eso quiere decir que si nosotros dejábamos admisión presencial, no iba a tener éxito esto. Entonces necesitamos admisión virtual, atención virtual, y la farmacia fue presencial. Pero habiendo casos en los cuales pacientes no podían acceder, tuvimos que buscar un mecanismo cómo llegar hacia el paciente. Bueno, este flujograma es un flujograma interno, digamos que no es muy amigable, pero sí se creó uno amigable ya con la asesoría técnica del equipo de relaciones públicas, al cual también felicito porque es un trabajo en conjunto, y crearon una forma más amigable para poder llegar a los usuarios. De esa manera comenzaron a haber mucho más interacción con este grupo de pacientes que tienen una historia clínica. Ojo, telemonitoreo con historia clínica. Teleorientación, no era necesario una historia clínica y los pacientes podían acceder. Dos formas de acceder. Paralelamente, las recetas médicas que también las hemos estado dando, sin el contacto con el paciente para evitar la infección del usuario interno y externo, pero dándole la posibilidad a la persona de poder seguir su tratamiento. Bien, pero esta admisión virtual, atención virtual y farmacia presencial necesita de un equipo. Entonces, el equipo que funcionó es desde la mano izquierda, ahí está nuestro amigo personal del equipo de estadística e informática, que han puesto mucho de sí para poder hacer llamadas antes de la cita y poder conciliar la parte administrativa. Pedir la autorización del usuario si es que quiere recibir el telemonitoreo o no. De 300 citas diarias, podíamos llegar de repente a un 40% que tenían teléfono. Entonces eso ya nos daba una idea de que faltaba un gran grupo de personas porque no teníamos su teléfono. Al igual también estaba al centro admisión que estaba atendiendo a los pacientes que venían para su receta médica y también designando a los médicos para que puedan hacer el telemonitoreo. Eso quiere decir que podía tener un funcionamiento como escucha. Y eso era valioso. Basta que fuera un diálogo, aunque sea breve, pero va a ser nutritivo para la persona. Y en la mano derecha también podemos situar al personal de archivo, ya que en la coyuntura nuestra manejamos historias clínicas físicas, entonces ahora se fue a manejar la formatización mediante PDFs de historias clínicas en nuestro sistema, que el de nosotros es el intranet médico. Entonces, era un andamiaje que hay que andar, que hay que acompañar. Y yo valoro mucho estos
amigos, compañeros que han puesto mucho de sí para interactuar con el paciente. Pero la teleorientación o la telemonitoreo, perdón, no termina pues en la receta virtual o digital que se entrega en farmacia. También necesitamos que algunos pacientes que por su situación o por su condición, que lo hemos especificado en temas muy internos, necesitábamos ver cómo llegar hacia ellos. Entonces, el equipo en conjunto, tanto del Departamento de Rehabilitación como el equipo de Servicio Social, con enfermeras, se integraron para poder llevar a cabo esto que en algún momento lo dijimos, estas fotos son históricas, porque finalmente estas personas llevaron la medicina hacia el usuario. Y en un momento conversamos, ¿sabes qué? No solamente estás dando la medicina, tú estás dando esperanza, estás entregando un tiempo de ti a la persona para que pueda sentir esa protección que necesita en estos tiempos difíciles. Claro que sí, con la medida de bioseguridad necesaria que nuestros profesionales saben muy bien cómo realizar. Bien, entonces para el 31 del 3 volvemos a teleorientación, ¿no? La teleorientación ya tenía 200 atenciones y constantemente publicarlo en la página, en el fanpage del hospital, constantemente interactuar con la página web. Eso es vital, si no, perdemos mucho. Para el 8 de abril ya teníamos nosotros un poco más maduro el tema de telemonitoreo y teleorientación estaba mucho más maduro, entonces decidimos poder interactuar bajo un sistema integrado para añadir las psicoterapias. Y como todo, se tiene que lanzar en base a un pequeño piloto. Es así que en el programa Sentirme Bien llegó a realizar pequeñas sesiones grupales vía Zoom también, y esto tuvo una visualización del esquema para saber cuántos pacientes por reunión podía ser apropiado, para ver cuál es la dificultad que tienen los usuarios para realizarlo. Entonces, subsanamos temas en el momento para poder llevarlo y magnificarlo. Constantemente estuvimos en comunicación con el equipo de psicología de las diferentes áreas, tanto de adicciones, de niños, de diferentes áreas de familia, de DAMOC, de TRESAM, en el Departamento de Rehabilitación, para poder llegar a conciliar un modo de atención que fuese útil para nuestros usuarios. Y bueno, no podíamos dejar de tener capacitaciones. Esto lo menciono porque el equipo de familia ha trabajado fuerte también para poder tener asesorías virtuales a los centros mentales comunitarios. Esto no puedo dejar de mencionarlo porque dentro de la coyuntura esto fortalece lo que estamos haciendo, el telemonitoreo y teleorientación. Promocionar los servicios. La fanpage era muy importante, vital para poder mostrarnos. Nuestros pacientes muchas veces van a nuestro hospital, se sienten en casa. Pues ahora ya no pueden ir muy seguido, pero nosotros a través de las redes queremos estar conectados con ellos. También el 13 de abril ya se formalizaba lo que es informes virtual. Comenzábamos de 2 teléfonos a magnificarlo, de un horario a doble horario, y siempre manifestándoles mediante, digamos, figuras amigables, que no se preocupe, que estamos para servirle. Esa es la actitud que necesitamos en cada situación. Respecto a la teleorientación, se seguía sosteniendo. No es simplemente una fecha, doy un spot. No, sigo a la semana, lo repito, soy consecuente con ello. ¿Sí? Y bueno, nuevamente las capacitaciones virtuales acerca de cambios en el ciclo vital familiar, importantísimo. Se ha colocado tips del día en el fanpage y esto es muy nutritivo porque tiene mucho rebote, muchas interacciones, hablando del lenguaje, digamos, actual, ¿no? Y ya para el 27 de abril, el Departamento de Salud Mental de Niño y Adolescente se convertía al 100% del telemonitoreo. Esa fue una experiencia fuerte, una experiencia motivadora porque es un reto, pero también que facilitaba mucho de ello y pues hemos tenido que andar porque tenemos un sistema que nos soporta, que es el ENIDES, que también creo que muchos de ustedes lo están usando,
pero ya vemos también cuáles son las debilidades. O sea, necesitamos estar, no nos podemos quedar, por ejemplo, en el Nevidesk. Tenemos que dar un paso hacia adelante y eso requiere invertir. Como les decía, 40% de nuestros usuarios tenían sus datos ok, pero ¿y el resto? Entonces, una respuesta, una forma es hacer una campaña de actualización de datos. Eso lo hicimos, sigue en progreso y eso es constantemente, ¿no? Para el 30, bajo una resolución directoral del hospital, gracias a Dios ya tenemos un respaldo legal y eso es un agradecimiento a todas las gestiones internas para poder tener un respaldo. Y este respaldo es importantísimo porque muchas de las cosas que hacemos se van a sostener bajo esto. Inclusive, lo que ya estamos realizando es un tarifario para las atenciones virtuales, para que esto se sostenga en el tiempo, porque entendemos que la pandemia nos trae esto, a que hagamos en el tiempo. Bien, seguimos con las capacitaciones virtuales. Esto no termina. El equipo del Departamento de Rehabilitación constantemente lo hacía. Estamos en mayo. Para el telemonitoreo, para el 11, ya estamos cerca, casi al final, para el 11 de mayo, el telemonitoreo llegaba a 1020 telemonitoreos. Y eso era algo muy importante, porque ya telemonitoreo y teleorientación estaban por encima de los 1000. Y eso era vital. Bueno, hasta ahí era la primera parte. La segunda parte es analizar los datos epidemiológicos. Vamos a ver un poco, no es mucho. En relación a teleorientación, al 9 de mayo, ojo, teleorientación, podíamos ver la casuística. ¿Quiénes atienden más? Más mujeres. Por sexo, mucho más mujeres, 63%. Por edad, tenemos la casuística que son los adultos, en general, los que es más. Pero si vamos un poco más profundo, no lo tengo en detalle acá, entre 20 y 45 años es lo que tiene mucho más. Entonces, bajo esto, ya podemos ver hacia dónde podemos incidir, hacia dónde vamos a magnificar. Vamos a utilizar Facebook, vamos a utilizar otras redes, vamos a utilizar Instagram, bajo qué vamos a promocionar lo nuestro. ¿Correcto? Bueno, esto es importante y vamos analizando. Y en relación a las atenciones, ¿qué se atendió más? Se atendió un gran porcentaje, 33%, de personas que necesitaban una continuidad en su tratamiento. Ese era revelador, por eso nació con más fuerza y con más necesidad el telemonitoreo, porque veíamos ese 33%. ¿Qué más había? Temor por adquirir la enfermedad, necesitaban un soporte psicológico, una escucha conveniente, psicoterapéutica. ¿Y qué más sucedía? También había muchos conflictos intrafamiliares. Es así que los tips también fue muy ligado a esos problemas. Entonces, todo es una cadena. Si actuamos sin mirar esto, estamos a la ciega. Necesitamos mirar esto. No puedo hacer mis cosas. Muy bien. Entonces, vamos ahora al telemonitoreo. ¿Dónde? Muy importante, ¿no? ¿Cuántas atenciones en psiquiatría se realizaron en el telemonitoreo? Hasta ese 11, 1008 atenciones. Y miren, la gran cantidad adultos del Departamento de Adultos y Gerontes, que bueno, es casi lo usual, pero también los otros servicios repuntan, comienzan de poco a más. Y respecto a atenciones en psicoterapia por telemonitoreo, también tenemos una cantidad que va en alza, ¿no? Que son un total de 21 psicoterapias, en este caso hubo muchas de las que son grupales. Entonces, eso ya es un avance que podemos ir desarrollando. Probablemente hay una casuística disminuida, pero en todo caso es lo que puedo mostrarles. Y en relación, ahora hablemos en general, porque lo anterior era telemonitoreo, teleorientación, pero en total, al final en el mes de abril, en todo el periodo de pandemia, del 17 de marzo al 30 de abril, hemos atendido cerca de 4.161 personas. Eso no es lo que siempre atendemos, pero es casi un 60%. Entonces, entre recetas emitidas, entre telemonitoreo, podemos llegar a esa cantidad y queremos ofrecerle a las personas una forma de solución.
Bueno, algunos datos más, como les dije, la epidemiología nos ayuda mucho y quisimos obtener cuáles son las patologías que se presentan con más preponderancia en este tiempo de COVID. Entonces, en consulta externa, a la cabeza esquizofrenia, luego otros trastornos de ansiedad, depresión, comenzó a subir en el tiempo depresión y otros trastornos también. En niños y adolescentes la casuística llegó a más trastornos hiperkinéticos, episodios depresivos, los trastornos generalizados de desarrollo. Entonces, eso nos da una mirada hacia dónde podemos perfilar, por ejemplo, nuestras intervenciones psicoterapéuticas. Ese es un punto vital. Y en relación de adicciones, bueno, también hay mucho del tema de duales, pero sale ahí en la figura de esquizofrenia, y también consumo de múltiples sustancias, cannabinoides y alcohol. Entonces, esto nos permite darnos una figura hacia dónde vamos a proyectar nuestros esfuerzos. Bien. Para todo esto tuvimos que hacer lo que es una sala situacional. La sala situacional COVID, HHV, salud mental, para poder perfilar cuánto es nuestro telemonitoreo, cuánto es nuestra teleorientación, cuántos son nuestros positivos, cuántos son las patologías tratadas en los servicios de, por ejemplo, de atención psiquiátrica, cuáles son las emergencias psiquiátricas más atendidas. Todo eso nos va a ayudar a poder perfilar programas. No queremos quedarnos solamente en este momento. Conclusiones. En relación a conclusiones, yo puedo mencionar lo que es la innovación tecnológica. No vamos a poder sostener esto, y eso lo quiero decir bien claro, si seguimos en el ENIDESC. No vamos a seguir, no vamos a poder soportar esto. Necesitamos incluir en nuestro sistema digital un lenguaje moderno. Pregúntense ustedes, ¿en qué lenguaje están los software de nuestros hospitales? ¿Estamos activos como para poder sostener? No lo sé. Eso necesita una parte técnica. Pero lo que sí necesitamos un único gestor de historias clínicas electrónicas digitalizadas. Nuestros colegas necesitan tener la facilidad de poder tener tablets de última generación que estén interconectadas con el hospital. Inclusive a través de ahí uno puede gestionar lo que son las asistencias virtuales. Hay que adquirir servicios de internet inalámbrico para las tablets. Hay que contar con servicios de central telefónica para que interconecte el teléfono del usuario con el de nosotros. Hay que mejorar los sistemas de información. Hay mucho por hacer, pero no podemos ir al no hicimos, sino a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a invertir. ¿Sí? Entonces, eso es mucho de lo que necesitamos. Y por último, ¿no? Necesitamos un sistema informático en la nube, porque si no, ¿cómo vamos a almacenar nuestros servicios? Bien, para el diseño gráfico, soporte web, diseñador web y un diseñador especialista audiovisual, porque la interacción mediante redes es constante. La última diapositiva, es necesario utilizar estrategias de acuerdo a nuestra epidemiología y crear programas para un adecuado tratamiento de acuerdo a nuestra epidemiología, no ir a la ciega. Otro, se requiere un equipo compacto. Eso quiere decir que el hospital necesita estar integrado, porque si no está integrado, no vamos a avanzar. Entonces, el equipo compacto encaminado a la realización, construcción y reconstrucción cotidiana de propuestas. Hay muchas propuestas que no salieron, pero no nos podemos quedar en ya pasó, sino adelante. Por último, no solamente se digitaliza la atención, se necesita digitalizar el hospital. Servicio de economía digitalizado, servicio de personal digitalizado. Si no, eso va a jalar hacia atrás en vez de adelante. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Galindo, por su excelente presentación. La segunda ponencia está a cargo de la doctora Gisela Vargas Cajahuanca. La doctora Vargas es médico psiquiatra, coordinadora de telesalud del Hospital Víctor Larco Herrera. Doctora Vargas tiene 15 minutos para su presentación. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Voy a hacer una presentación de cómo se ha ido instalando realmente el telemonitoreo y teleorientación. Al igual que en el Hospital Hermilo Valdizán, nosotros hemos empezado a brindar este servicio realmente mucho antes
que se dieran las normativas a nivel del gobierno, ¿no? A nivel, en bien nosotros dispusimos la emergencia sanitaria, mejor dicho, el gobierno dispuso, inmediatamente nosotros pusimos al alcance de nuestros usuarios la posibilidad de acceder directamente a un profesional de la salud, ya sea médico o psicólogo. Muy bien, el telesalud es un servicio de salud a distancia prestado por el personal de salud, como ustedes saben, a través de tecnologías de la información y de la comunicación, con el objetivo de lograr que estos servicios lleguen a las zonas más recónditas de nuestro país y así contribuir a la mejor salud de la población con eficiencia, oportunidad y calidad. Yo también voy a hacer un recuento de los antecedentes de lo que se ha venido haciendo. En marzo de 2017 se creó la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Y en octubre de ese año, el Hospital Víctor Larco Herrera inicia con teleconsultas y telecapacitaciones, con participación en las telecapacitaciones de todo el personal, de todo el equipo interdisciplinario. Es decir, que ahí participan enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras y todo el equipo. Nosotros damos capacitaciones todos los jueves a las 11 de la mañana. Y también teleconsultas, ¿no? Teleconsultas, que es la consulta de un médico o un psicólogo, ¿no? O un licenciado en enfermería acerca de un caso que él pueda requerir la atención especializada de un psiquiatra o de un psicólogo. En bien se dio la emergencia sanitaria el 16 de marzo de 2020. Empezamos, como les dije hace un rato, a brindar acceso a que los usuarios se comuniquen por vía virtual con profesionales de la salud. ¿Y esto cómo lo hicimos? A través del teléfono de la coordinadora de telesalud que tiene el hospital. Luego, el 31 de marzo, cuando sale la Directiva Administrativa para la Implementación y Desarrollo de Servicios de Teleorientación y Telemonitoreo, es que nos ponen nuevas reglas de juego para esto, realmente que habíamos hecho de manera empírica. El ministerio a través de esta directiva ya lo estructura de mejor manera y estamos en proceso de implementación porque, como ustedes saben, tiene otros requisitos. Y como el doctor Galindo ha mencionado, y todos sabemos, que las actividades en este tiempo y las normas son totalmente dinámicas. Tanto así que el 10 de mayo ha salido un decreto legislativo que fortalece los alcances de telesalud, en el cual se agregan otras definiciones de teleorientación y telemonitoreo, agregándose la de teleconsulta, ¿no? La de teleconsulta, que ya no es aquella que pide un servicio, un establecimiento de salud a otro especializado, ya no es esa, sino que la dan para aquella intervención que puede realizar un psiquiatra directamente con su usuario. Pero este cambio recién es hace 2 días, de tal manera que estamos en constante implementación de nuestros servicios, en un constante repensar y qué podemos hacer. Bueno, brevemente voy a ir a esta parte que les decía que nosotros desde 2017 hemos empezado las teleconsultas y las telecapacitaciones, ¿no? Y que hemos ido adecuándonos a las normativas que recién han salido. Entonces, a la izquierda tienen ustedes el primer aviso que nosotros pusimos en la página web y en las redes sociales acerca de los servicios que brindábamos, ¿no? En un inicio, las teleconsultas que eran de establecimiento de salud a los psiquiatras generales de niños y adolescentes y psicología, y posteriormente, cuando ya se dio la emergencia sanitaria, comunícate con nosotros a este teléfono, ya era una posibilidad de que los usuarios directamente se pudieran comunicar y tener una atención directa con un psicólogo o con un psiquiatra. Y también, posteriormente, se añadió un gran grupo de psicólogos a través de las telellamadas de atención psicológica, ansiedades y temores, bajo el eslogan "Todos somos un equipo", que realmente es un eslogan que para nosotros fue muy motivador, ¿no? Porque estábamos trabajando como un equipo en favor de nuestra población, ¿no? Y entonces, estos son el método que utilizamos nosotros, que está publicado en la página web y en las redes sociales, para que los usuarios accedan directamente a comunicarse con un psicólogo.
Las atenciones que hemos tenido desde el 16 de marzo a la fecha, ¿no? Son las siguientes en telemonitoreo y teleorientación, y estas son las cantidades que hemos tenido desde el 16 de marzo, ¿no? Luego en abril, y estas de aquí a la derecha son hasta el día de ayer, el mes de mayo, atenciones por mes de teleorientación y telemonitoreo. ¿Cómo ha ido el proceso de atención? ¿Con qué frecuencia se realiza el monitoreo y teleorientación en nuestros profesionales? Esta es una encuesta que yo realicé para presentarles a ustedes, a los psicólogos y a los médicos que están atendiendo este sistema. Es importante mencionar que en el hospital, aparte de la teleorientación y telemonitoreo, nuestros profesionales están abocados a la atención de emergencia y además lo que nosotros hemos llamado atención en carpa. ¿Qué es la atención en carpa? Es la atención de los usuarios continuadores que necesitan una renovación de la receta, ¿no? Entonces, nuestros trabajadores están distribuidos en estas tres actividades: atención de emergencia, atención de carpa con actualización de recetas, telemonitoreo, teleorientación y la atención a nuestros pacientes hospitalizados. También decir de que debido a que hay una restricción de trabajadores por la edad, hemos tenido que redistribuir tareas en el personal que nos queda. Realmente estamos trabajando aproximadamente con el 50% de nuestro personal, y eso hace de que todos tengamos que hacer varias tareas a la vez, ¿no? Y entonces, de los profesionales que están encargados de esta actividad, que son 30 aproximadamente, todos los días realiza solamente un 14% de los profesionales, ¿no? La mayoría, el 50% lo hace una vez por semana, ¿no? Y esa es la forma como estamos trabajando. ¿Por medio de qué se atiende a los usuarios? Principalmente el teléfono, ¿no? Y esto no solamente es porque depende de la facilidad que el profesional pueda tener, sino de las facilidades que el propio usuario pueda tener. Entonces, generalmente ellos se comunican por teléfono y un poquito menos a través de videollamada o WhatsApp. ¿Quiénes son los que más utilizan este servicio? Definitivamente son los pacientes de nuestro hospital, en un 63%. Sin embargo, tenemos un 37% de usuarios de otros establecimientos de salud que también nos consultan. ¿Y ellos de dónde provienen? Principalmente de salud y de la práctica privada. Realmente nos ha sorprendido la cantidad de pacientes de estas instituciones que realmente acuden al hospital. Pero también tenemos muchas llamadas de pacientes de los centros de salud mental comunitario y también de nosotros instituciones afines, como son el Hospital Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental, así como de CISOL. Es decir, este servicio es atendido a diversa población sin ningún límite porque sea de otra institución. ¿Quién solicita la atención? Eso también es interesante. Si bien es cierto de que el paciente lo solicita, generalmente es introducida esta llamada por un familiar, ¿no? Entonces, el familiar es el que consulta por su paciente y luego ya nos conecta directamente con el usuario, con la persona que requiere la atención de manera directa, ¿no? ¿Cuál es el motivo principal de consulta? O sea, ¿qué es lo que requieren los pacientes o los usuarios cuando llaman? Una atención virtual. Y también tengo que destacar aquí la fidelización que tienen los usuarios con su médico. Cuando yo contestaba el teléfono me decían, por favor, quiero hablar con el doctor tal. Ok, señora, el doctor no está de turno, pero le va a atender otro psiquiatra. No, yo quiero con mi doctor, yo quiero con mi psicóloga, ¿no? Y nos tomaban varios minutos el explicar que no era posible eso porque su doctor ese día no estaba de turno o está en emergencia o está en hospitalización, ¿no? Entonces, eso es una característica de nuestros usuarios que quieren la atención con aquel profesional a quien ya le tienen confianza. Una menor proporción nos pedían recetas, como ya se ha mencionado, y como teníamos al principio la limitación de extender recetas, lo que hacíamos era orientarlos para que vengan al hospital a renovar o actualizar su receta de tal manera que la entrega fuera presencial, y esto era el servicio de carpa que también se
se ha organizado muy bien en el hospital. Tenemos programados todos los días 2 médicos psiquiatras que se atienden que se encargan directamente de esto. Y también otros con la intención de reprogramar su cita, ¿no? El distrito de procedencia del paciente, miren ustedes, principalmente Magdalena de Callao, pero también tenemos una gran cantidad de pacientes de los otros conos, del cono sur, del cono norte y del cono este. Sorpresivamente hemos recibido muchas solicitudes de provincias. Miren ustedes la cantidad de provincias de las cuales nos llaman, y no solamente de provincias, hemos tenido un par de llamadas del extranjero, de España sobre todo, donde hay muchos peruanos y que tienen acceso a la página web, y hemos recibido solicitudes de atención de ellos, ¿no? Del extranjero y también de todas estas provincias que ustedes ven en la lámina, ¿no? También vemos que los usuarios que llaman por primera vez son la mayoría. Miren ustedes, hay un gran porcentaje de usuarios que de pronto nunca han tenido contacto con el hospital o que nunca han tenido síntomas psicológicos o emocionales y están llamando por primera vez para solicitar ayuda. Y el 33% llama como continuador, y también tenemos una importante proporción de reingresantes, es decir, personas que han vuelto a tener episodios ansiosos o depresivos después de un tiempo. ¿Cuál es el motivo que hemos detectado por el cual se generan los síntomas? Principalmente ansiedad. Ustedes saben que esto genera ansiedad incluso en las personas que no tienen problemas de salud mental diagnosticados. Luego, un porcentaje de depresivos, conflictos familiares, como ya también lo ha mencionado el doctor José Galindo, continuación de terapia de pareja, orientación psicológica y síndrome de abstinencia, ¿no? Hay muchas personas que consumían sustancias psicoactivas y por la pandemia no ha sido tan fácil que consigan los estupefacientes o las sustancias psicoactivas, y eso ha generado síndromes de abstinencia, por lo cual han consultado. ¿Qué atención ha sido brindada? En un 40% psicoterapia breve, atención en crisis, orientación, psicoeducación, muchas técnicas de relajación y también identificación de síntomas y pautas de tratamiento o de manejo. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los profesionales que han brindado esta atención? Realmente la mayoría se presenta muy satisfecho, ¿no? Y hay otros que no se presentan muy satisfechos, pero ninguno está insatisfecho con la labor que realiza, ¿no? ¿Cuáles han sido las dificultades de la intervención? Una pobre relación médico-paciente, ¿no? Porque el teléfono, de todas maneras, es un poco impersonal. Otra cosa es que los usuarios no respetan el horario de atención, ¿no? Se ha puesto ahí un horario de atención, pero realmente no lo respetan. Y eso es comprensible porque están en una situación realmente muy sui generis, con mucha ansiedad, y llama pues pasado el horario, 12 de la noche, 1 de la mañana, siguen llamando por pedir atención. Pocas oportunidades de seguimiento, ¿no? Por lo mismo que se ha mencionado, que no tenemos una base de datos, a veces llaman del teléfono de un familiar, de un primo, y no es posible hacer el seguimiento como realmente desearíamos. Otra dificultad es que ingresan varias llamadas a la vez, y aquí quiero destacar el hecho de que los profesionales que están atendiendo estas llamadas lo están haciendo con su propio equipo celular, ¿no? Y eso realmente es un gran acto de desprendimiento, de que pongan a disposición de la población su propio número de teléfono. Entonces, aquí hay la limitación de que las llamadas de las citas no están programadas. Y quizás eso hace que, en comparación al Hospital Valdizán, que tiene una base de datos a la que va programando, ¿no? Nosotros, utilizando nuestros propios teléfonos, hemos podido recibir las llamadas que han sido posibles. Porque efectivamente, cuando ingresan varias llamadas a la vez, por más que tú quieras responderla, no lo vas a poder hacer. Tienes que atender a un paciente por vez. Respecto también, otra dificultad de la intervención es que piden información sobre otros servicios, ¿no? Otros servicios, por ejemplo, la tarifa. Efectivamente, todavía no tenemos establecido un tarifario, ¿no? No tenemos, por ejemplo, muchas
pacientes pedían informes de sus pacientes hospitalizados, información que no podíamos acceder en ese momento, teníamos que tomar su dato, decirle cuál es el nombre de su paciente, yo le voy a averiguar cómo está, en fin, ¿no? Y también las dificultades técnicas que nunca faltan, ¿no? A veces la red se sobresatura, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un 20% de personas que contestaron la encuesta que dijeron que no tuvieron ninguna dificultad en la intervención. ¿Cuáles han sido las limitaciones que nosotros vemos al telemonitoreo y la teleorientación? El tiempo de duración de la intervención, ¿no? Muchas veces, ustedes lo saben, las personas ansiosas quieren que les escuchen y entonces el tiempo se hace ilimitado, no respetan que hay otra persona que puede estar ingresando a la llamada, quieren que se les escuche. La limitada capacidad de observar al usuario. Lo ideal para nosotros sería que todos tuvieran Zoom o videollamada, pero no es así. Y ustedes saben lo importante que es mantener un contacto visual, el poder observar cómo se encuentra el paciente y que el paciente también nos pueda observar a nosotros y a través de ese intercambio visual transmitir ciertas emociones, cierta tranquilidad, cierta seguridad. Esta es una gran limitación que tenemos, pero que se puede solucionar a través de las videollamadas o del uso de las plataformas virtuales. En caso de requerir medicamentos, el usuario de todas formas tiene que salir. Y esto es algo que me decía, señorita, yo tengo 65 años, yo tengo este factor de riesgo, yo no quiero salir. Pero si no tenía el medicamento, ¿no? Entonces le recomendábamos, y los psicólogos son expertos en eso, en otros métodos para calmarlos, etc. Pero realmente había casos en que la medicación era necesaria y el usuario de todas maneras tenía que salir al lugar más cercano, al hospital o a un servicio de emergencia, ¿no? Y otra limitación final es que el SIS no reconoce todavía todas las atenciones. Si bien es cierto, se ha flexibilizado la actitud del SIS respecto a reconocer las atenciones que se dan por telemonitoreo y teleorientación, realmente todavía son estrictas, ¿no? En cuanto a que solamente reconoce las atenciones brindadas por los médicos y por los psicólogos, más no de otros profesionales que realmente pueden atender. Esperemos que los próximos días realmente esto se pueda solucionar. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Y con esto termino. Implementar una plataforma habitual para reiniciar la atención por consulta externa a adultos, niños y adolescentes, salvaguardando la integridad física de nuestros trabajadores y nuestros usuarios. Como bien ha mencionado el doctor Galindo, realmente la situación que vivimos realmente da para convertirnos en un hospital virtual, no solamente por nuestros usuarios, sino también por nuestros trabajadores. Continuar atendiendo a los usuarios de provincias que requieren orientación y atención de problemas de salud mental, ¿no? Y utilizar los recursos tecnológicos y humanos de la manera más eficiente para poder brindar el mejor servicio que nuestra población requiere. Yo quiero recalcar aquí el hecho de que los trabajadores del Hospital Larco Herrera hemos distribuido el trabajo y aún cuando implementemos esta plataforma virtual que se mantendrá dando a través de los equipos que trabajan en las consultas externas, yo pienso que debe haber otro grupo siguiendo con esta atención de usuarios de provincias que se van a comunicar telefónicamente, ¿no? Y que requieren una atención. Realmente yo estoy muy conmovida por estas llamadas de provincias, porque realmente ahí no tienen mucha solución. Y es un trabajo satisfactorio que continuamos haciendo, así también como las teleconsultas y las telecapacitaciones, ¿no? Si bien es cierto que somos menos a disposición de trabajar por eso de las limitaciones de factores de riesgo, realmente estamos poniendo mucho entusiasmo en brindar el mejor servicio a nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vargas, por esta sobresaliente presentación. Nuestra tercera y última ponencia está a cargo de la doctora Sonia Ceballos Bustamante. La doctora Ceballos es médico psiquiatra, es directora de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Adultos y Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental, Delgado Noguchi. Doctora Ceballos tiene 15 minutos para su presentación.
Muchas gracias. Sí, yo voy a hablar de la experiencia del instituto. A ver. En el instituto, al igual que en los demás, ¿está compartiendo mi pantalla? Disculpen, ¿pueden verla? Sí, Sonia, sí, estás compartiendo tu pantalla. Gracias. En el instituto, al igual que en los otros establecimientos que hemos podido ver y hemos podido escuchar, también hemos estado desde el inicio preparándonos, bueno, a raíz de la emergencia sanitaria para poder volcar un poco la atención del instituto hacia lo que es la parte virtual. Entonces, empezamos haciéndonos una serie de preguntas, dentro de las cuales tratábamos de reflexionar cuáles eran las posibilidades y qué limitaciones en los enfoques de telesalud con las herramientas que contábamos podríamos tener para brindar los cuidados de salud mental, de qué manera esta emergencia sanitaria tratamos de enfocarla como una oportunidad para el desarrollo de la telesalud mental. Y obviamente como todos también nos encontramos con limitaciones y como todos también estamos enfrentándolas y estamos aprendiendo día a día de estas experiencias. Sabemos, obviamente, como han comentado los colegas, las altas cargas de morbilidad en la salud mental, esto también que se ha podido evidenciar en los estudios epidemiológicos, nos lleva y ha ido llevando a lo largo del tiempo también a la innovación en la prestación de los servicios, incorporando las TICs en las diferentes prestaciones, tanto para detección, diagnóstico, intervenciones psicoeducativas y terapéuticas, eso lo hemos podido ver a nivel mundial, y plantábamos diferentes cuestiones, como por ejemplo, qué iba a pasar con el frescor de la comunicación, qué pasaba con la confidencialidad, cómo iba a responder la población ante de repente la falta de acceso a los recursos y cuál podría ser la capacidad de adaptación, la cultura y las capacidades informáticas de nuestros usuarios. Previamente a la emergencia habíamos estado trabajando ya también con un sistema informático de soporte prestacional que en el instituto se llama Galenos, y que nos facilitó un poquito esta ardua tarea. A partir del 15 de marzo, también con la declaratoria del estado de emergencia, tuvimos que virtualizar los diversos servicios del instituto, se comenzaron a virtualizar y terminamos ya a instaurarlo al 100% a partir del día 13 de abril del 2020. Nos vimos con la necesidad de ver cómo trasladábamos tanto la atención a nuestros usuarios externos, a nuestros pacientes, como también a nuestros propios usuarios internos, a nuestro personal. Y también cómo podríamos nosotros brindar estas atenciones para la población general. También nos abocamos a la programación y reprogramación de las citas en línea, la atención de consultas médicas y psicológicas utilizando medios virtuales, el monitoreo y acompañamiento interdisciplinario de los pacientes críticos, fortalecer el soporte informático, nos abocamos a fortalecer el soporte informático dentro del instituto, tanto en el hardware como en el software, y adecuar nuestros procesos de gestión interna, y las funciones y actividades de todo el personal, tanto personal contratado administrativo por terceros como personal CAS y nombrado. Dentro de la página nosotros vimos por conveniente contar con una central de citas, que es nuestro call center, que está actualmente funcionando, de tal forma que el paciente puede acceder, como ven aquí, a este pop-up que se abre en la página web para pedir su cita llamando al número de esta central, y esta atención se puede realizar de acuerdo a la preferencia del usuario,
sea por vía telefónica o sea por videollamada. Inicialmente estábamos trabajando con la plataforma Zoom. Actualmente estamos trabajando tanto con la plataforma Zoom como con la plataforma de Google a través del Google Meet. Y estamos ahora en el proceso de, además, contar con una central, con una estación de enfermeras virtual, con personal de enfermería que ya conoce a los usuarios para poder manejar esta central. Entonces, esta es la página web. Cuando ingresa el paciente para solicitar la cita, se le pide un número de historia clínica, el número de historia clínica de la institución, su documento de identidad para poder acceder a su cita. También, además de la atención virtual que el paciente recibe a través del call center, en donde obviamente también, como comentaba el doctor Galindo, trabajamos con el ENIDESC para poder registrar la atención en el sistema Galenos. El paciente, a través del mismo sistema, nosotros generamos la receta. La receta llega directamente a farmacia, y en farmacia el paciente puede ir, o un familiar, a recoger su medicación. Además, hemos puesto un servicio para todos los médicos psiquiatras a nivel de Lima metropolitana, por el cual, si son médicos, pueden escanear sus recetas y enviarlas por correo al correo recetas@insm.gov.pe para que estas recetas puedan ser vendidas en la farmacia del instituto. Además, esto fue nuestra orientación hacia lo que es la consulta externa, ¿no? Dado que en el decreto de urgencia se prohibían las atenciones por consulta externa. Pero vimos también que, bueno, conforme fue avanzando la epidemia y conforme fueron apareciendo diríamos, comenzamos a tener pruebas rápidas positivas, comenzamos a ver también dentro de nuestro plan de contingencia, casi en paralelo, ya habíamos estado viendo la necesidad de fomentar las altas físicas. Entonces decidimos con nuestros usuarios hospitalizados priorizar las altas físicas, incluso antes que la alta clínica, y creamos para esto un programa, que es el programa de continuidad de cuidados integrales domiciliarios en el contexto de la pandemia del SARS-CoV, que es un programa multidisciplinario en donde se monitorea al paciente diariamente por el psiquiatra, la enfermera, la psicóloga o el psicólogo, la trabajadora social y el terapeuta ocupacional, dándoles pautas a las familias para poder favorecer la adaptación o la readaptación del paciente a su entorno familiar, y que puedan manejarlo conductualmente y puedan volver a adaptarse a su propio paciente y brindarle este cuidado en sus domicilios. Inicialmente lo llamamos hospitalización domiciliaria, luego cambiamos el término a continuidad de cuidados integrales domiciliarios. Para esto creamos juntas de alta virtuales para poder ir presentando a los pacientes e ir, seleccionando las altas que se fueron dando a lo largo de los días. Cada junta de alta virtual estaba integrada por el médico tratante, el responsable del programa de continuidad de cuidados, el responsable del comité de la propia junta y los médicos residentes. Asimismo, hemos creado un programa que se llama el programa Judicializados a Casa, en donde está dirigido a los usuarios en condiciones de alta clínica, pero que por las órdenes judiciales que tienen no podían irse a sus domicilios. Y para esto los usuarios judicializados fueron presentados también por el mismo sistema en las juntas de altas virtuales, generándose los informes médicos, un plan de continuidad de cuidados
en casa un informe epidemiológico donde priorizábamos la necesidad del cuidado en su domicilio para minimizar los riesgos de contagio, el informe de trabajo social, en donde se demostraba diríamos, la disposición de la familia a hacerse cargo de su paciente o de su familiar judicializado, el informe de la situación jurídica, para con eso armar los files y las carpetas pidiendo las variaciones de la medida de seguridad dirigida a los juzgados respectivos, con una copia dirigida a la presidencia de la Comisión de Acceso a la Justicia, que es quien está viendo estos casos. Para esto hemos también contado con el apoyo de la Defensoría del Discapacitado, que nos está ayudando constantemente con estas altas. Para nuestros usuarios internos, nuestro personal, actualmente el 80% del personal, tanto administrativo como asistencial, hemos tenido digamos, la misma dificultad del personal con comorbilidad o mayor de 60 años que estaba inhabilitado para hacer trabajo presencial. Y actualmente el 80% del personal del instituto se encuentra bajo modalidad virtual y un 20% se encuentra bajo modalidad presencial, cubriendo los servicios de emergencia, y un pequeño grupo que ha quedado aún en el área de hospitalización, para lo que se han formado piquetes de un médico todos los días, y hay un día a la semana que van 2 médicos para poder hacer estas visitas, y se ha empezado a trabajar bajo la lógica de la entrega de productos más que de asistencia horaria. Estamos para la telegestión contando con todas las herramientas del sistema Google, con el Google Meet, y también sincronizando las atenciones que se dan tanto por el Zoom como por el Google Meet a través de la plataforma del calendario de Google, para que las reuniones no se superpongan, ¿no? Como decía, como comentaba el colega o los colegas, también usamos la aplicación del AnyDesk y el sistema Galenos. También nos hemos abocado, y fue un esfuerzo de la gestión poder hacer las capacitaciones, tanto para nuestros usuarios como para el público, a través de las páginas de Facebook. En estas capacitaciones tienen una modalidad sincrónica y asincrónica, ya que se hacen capacitaciones en vivo, pero que se dejan colgadas en las páginas del Facebook y del Twitter. Tenemos además un sistema a través del WhatsApp con todos los trabajadores, que es Noguchi Informa, donde se van informando las capacitaciones para nuestro personal, donde hemos priorizado el uso correcto de los equipos de protección personal, diversas medidas que se deben de tomar ante las situaciones de cuarentena en las que el personal comienza a entrar. Además, vamos actualizando las salas situacionales de epidemiología del instituto, donde vamos actualizando las pruebas rápidas que se van haciendo, los casos positivos, las altas médicas. Y en nuestra visión hacia el público, nos encontramos prácticamente ya hemos terminado de trabajar. Planteamos una plataforma para la atención de daños o trastornos de salud mental en el contexto del COVID-19, una plataforma virtual de alcance nacional, en un proyecto que denominamos Anímate Perú. Este proyecto se ha diseñado conceptualmente en base a evidencias y argumentos científicos, para lo cual convocamos una serie de profesionales de primer nivel que consideramos expertos en la materia, y hemos comenzado también a la par el diseño tecnológico de la plataforma virtual Anímate Perú, con una aplicación para el celular
para la prevención, detección masiva, diagnóstico y tratamiento inmediato de otras formas emergentes en salud mental, como habían mencionado, sobre todo trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos depresivos, trastornos de adicciones como consecuencia de la pandemia del COVID. Las herramientas con las que la plataforma cuenta son set de instrumentos autoaplicativos para detectar señales de alerta sobre diversas condiciones de salud mental que pueden aparecer en estos tiempos de crisis. Hemos planteado intervenciones terapéuticas virtuales breves, tanto individuales como grupales, técnicas breves para mantener el ánimo, bajar la ansiedad, calmar la ira, mejorar la comunicación interpersonal y otras técnicas breves de intervención para fortalecer tu salud mental. Estas son técnicas asincrónicas que estarán colgadas dentro de la plataforma, así como recomendaciones y consejos seleccionados para las diversas situaciones que las personas pudieran estar pasando en los tiempos de crisis, donde se brindan recomendaciones para adultos mayores, para personas con trastornos mentales, para familias con niños, para familias, para diversas situaciones que ya se han ido detectando, además de poder establecer procesos virtuales de diagnósticos de síntomas y trastornos mentales para así poder pasar a programas virtuales de supervisión de tratamiento farmacológico. En estos momentos ya estamos pasando a la fase de implementación. Estamos viendo ya estrategias para la implementación de la plataforma virtual Anímate Perú. Para esto estamos convocando la participación activa de equipos interdisciplinarios de las diferentes dependencias de la institución y también para hacerla sostenible, ya que este es un proyecto bastante, diríamos que creo que nos une a todos como país, poder trabajar de manera colaborativa con las demás instituciones de salud mental. Esta es la imagen del proyecto Anímate Perú, para la atención especializada, también para la docencia e investigación, donde se brinda también un poco una visión de los derechos en salud mental, donde la persona que accede puede acceder también al tipo de financiamiento y seguro que tiene, simplemente ingresando su número de DNI, y los servicios de salud mental con los que cuenta a través de un mecanismo de geolocalización. Podemos identificar con el formulario que llenan qué centros de salud mental comunitarios o qué ofertas de salud mental pueden tener cerca de su centro de trabajo. Y quería mostrar esta plataforma esta es la plataforma del instituto, le hemos puesto Instituto Virtual y Virtual, que es la página del Instituto Nacional de Salud Mental, donde podemos ver, bueno, las diferentes, acá las diferentes deidades, ¿no? O sea, las diferentes direcciones de adultos, niños, adolescentes, adicciones, salud mental colectiva. Cada una de ellas tiene diferentes servicios que ofrece, ¿no? Y cada una de estas pestañas está también ligado a la plataforma de Anímate Perú. Para los usuarios pueden ingresar a la plataforma Soy Usuario del Instituto, donde van a encontrar diferentes anuncios, diferentes datos, diferentes instrumentos para gestionar sus citas, el consultorio virtual, la continuidad de cuidados en casa, qué hacer ante recaídas y emergencias. Además, como les decía, podemos acceder a la red nacional de los centros de salud mental comunitario, de los centros de salud mental de hospitales, de los centros de salud mental independientes, con un directorio de profesionales, y
que podamos contar con un link para el Hospital Hermilio Valdizán, para el Hospital Larco Herrera como principales prestadores de salud mental, y esta es la página donde les comentaba de los seguros de salud. Lamentablemente no puedo mostrar todo, pero es un poco cómo lo hemos enfocado, la salud mental en tiempos del COVID, con diferentes preguntas como qué es la mente, la salud mental, temas informativos, la pandemia, cómo vamos con la pandemia, las reacciones psicosociales, la salud mental entra por la boca, que son una serie de recomendaciones a nivel nutricional, el estrés de las cuarentenas, los martillazos en la salud mental, ya que consideramos, bueno, cada martillazo que se da a nivel del gobierno terminan siendo martillazos en nuestra salud mental y en la salud mental de la población. Y la ola de síntomas que se pueden venir con estos martillazos, además un poco sobre salud mental y pobreza, las comorbilidades y sinergias entre salud mental y COVID-19, las interacciones de los medicamentos y tratamientos más comunes que se están empleando actualmente para el tratamiento del COVID, y esta es la página de Anímate Perú, que comenzamos con la curva de las emociones frente al COVID-19, donde podemos ver las curvas adaptativas y las curvas desadaptativas. La curva del COVID, ¿no?, que creo que todos la conocemos, es esta curva rosada, donde entra el martillazo y la danza, está un poco inspirada en estas curvas, y vemos acá nuestra curva adaptativa que pasa por la fase de alerta, protección, la resistencia, ¿no? Actualmente de repente estamos entre la fase 2 y la fase 3, la fase de protección, la del miedo, para pasar a una fase de confianza que pueda llevarnos a una fase de esperanza, que es la que denominamos nosotros de recuperación, y finalmente poder alcanzar la fase de desarrollo, que es la fase del optimismo, que es la última fase. Sin embargo, vemos que también nos enfrentamos a curvas desadaptativas que empiezan con la negación, el desafío, con el miedo excesivo, y son justamente esta curva la que nosotros queremos trabajar para poderla llevar hacia una curva adaptativa y evitar las estigmatizaciones en esta curva de rebeldía, las culpabilizaciones, el abandono, ¿no?, donde encontramos el pesimismo, la desesperanza, y que finalmente va a terminar en una fase de inestabilidad y caos, que es hacia lo que queremos nosotros trabajar para poder evitarla. Entonces, esta básicamente es la estructura de la página, cómo estamos viviendo la emergencia sanitaria, donde comentábamos esto de las cuarentenas, quiero saber más sobre la salud mental en los tiempos del COVID, del coronavirus. Estoy pasando una situación difícil, donde vamos a encontrar las recomendaciones, las intervenciones breves, en cómo fortalecer mis capacidades mentales y emocionales, los instrumentos de autodetección para descartar síntomas o señales de alarma, para pasar finalmente a las consultas virtuales para diagnóstico y tratamiento, y también la opción de continuar o reiniciar el tratamiento. Hemos también encontrado las mismas casi dificultades en el momento en que hemos comenzado a aplicar las teleconsultas, las teleorientaciones, en realidad, si seguimos las definiciones de telesalud, aunque ahora estas definiciones se han ampliado. Nosotros en el mes de abril atendimos en la dirección de adultos tuvimos 2.400 teleatenciones a nivel psiquiátrico, en psiquiatría, 116 en psicología y 74 hechas por enfermería en los 15 días del mes de abril. Hasta en este momento, en los 15 días del mes de mayo, hemos duplicado el número de atenciones psiquiátricas y también el número de atenciones psicológicas. Estamos implementando también las atenciones grupales, tanto en adicciones como en niños y en adultos, en las tres
grandes deidades. También estamos haciendo telemonitoreo a través de teleseguimiento, mejor dicho, a través de los programas de teleseguimiento para los pacientes que están saliendo de alta física en las 3 direcciones también, en adicciones, en adultos y en adolescentes. Y también estamos haciendo las teleorientaciones en los servicios de rehabilitación y en los servicios de salud mental comunitario. Bueno, esa es la experiencia que hemos tenido. Les agradezco su atención y con esto doy por terminada mi presentación. Muchas gracias, doctora Ceballos, por esta destacada presentación. Y antes de pasar a la sección de preguntas, quisiera agradecer en nombre de la Asociación Psiquiátrica Peruana a todo el equipo de Tecnofarma por haber facilitado su plataforma para esta actividad. Ahora sí, daré paso al doctor San Martín para que por favor coordine la sección de preguntas. Doctor San Martín. Muchas gracias, doctora Sarabia. Buenas noches con todos. Y hay algunas preguntas y comentarios, yo las pasaré a leer. Y quien considere, hay algunas que son específicamente a cada persona y hay otras que son en general, quien considere que pueda contestar, responde simplemente, ¿no? Hay una, la primera dice, ya existe el eCali o Historia Clínica Electrónica en el MINSA y que está en fase 2. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Bueno, nosotros en el Instituto de Salud Mental trabajamos con la historia clínica electrónica del sistema Galenos, que nos permite registrar toda la atención, tanto en la parte de anamnesis, como el examen mental, los diagnósticos, el tratamiento y generar las recetas, además de poder generar las citas también en línea y los pedidos al laboratorio, ¿no? Además, podemos acceder a las atenciones anteriores. Como les repetía, ya nosotros habíamos estado trabajando con este sistema y esto nos ha facilitado mucho poder continuar con la atención virtual sin necesidad de contar con la historia clínica física. Genial. Sí, en este caso quería mencionar que considero que lo principal en un establecimiento es que tenga un sistema único, ¿no? Y este sistema único, el mejor que se adapte es lo principal. En nuestro caso tenemos un sistema pues que permite a la parte de psiquiatría, ¿no? Entonces eso nos ayuda en gran parte, pero también hay el tema de que hay otras áreas que no son solo psiquiátricas que necesitan tener uno solo. Entonces, bueno, en este tema hay que evaluar y como les mencionaba hay que estar sujetos al cambio y recambio, construcción y reconstrucción. Entonces, si hay que reevaluar sistemas, hay que reevaluarlos. Si hay que invertir en nuevos sistemas, hay que hacerlo en un proyecto a mediano, corto plazo. Ok, yo también quisiera mencionar que en el Hospital Alcorrera tenemos un sistema que se llama SIGE, que ha sido diseñado por nuestros equipos, por los técnicos que tenemos en el área de informática. Es un sistema que nos permite tener las historias y atender nuestras citas, programar nuestras citas en computadoras en la mayoría de los consultorios externos. Nos permite tener una conexión entre psicología y psiquiatría, ¿no? Nos permite ver la evolución de los pacientes, nos permite hacer un seguimiento de estos casos, ¿no? Y también tenemos un módulo que conecta efectivamente con farmacia. Lo que nos falta implementar y que es un requisito importante para las últimas normativas es la firma electrónica, ¿no? Que es todo un procedimiento que está en marcha en el hospital, pero que todavía no lo hemos completado, ¿no? Eso es lo que puedo decir de lo que hacemos en el Hospital Alcorrera. Ok, gracias, doctora Vargas. En añadido, doctor, disculpe, en añadido también podría mencionar que es importante que nosotros podamos tener un sistema en el cual podemos cargarlo desde nuestro propio celular o tablet. Porque, por ejemplo, los tres instituciones que estamos, dependemos, por ejemplo, que una computadora esté prendida en nuestra institución.
¿no? Entonces, si utilizamos esto, cargamos el ancho de banda, cargamos diferentes procesos informáticos y a la larga, pues, es tener doble trabajo dentro de la parte informática, ¿no? Entonces, si podemos ver una alternativa en la cual tener un acceso directo, por ejemplo, una externalización de la historia clínica con las medidas seguras para protección del usuario, sería genial. Pero son pasos que necesitamos mirar, ¿no? Perfecto. Interesante ponencia, doctor Galindo. Sería importante considerar a un community manager quien sería el responsable de construir y administrar la comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de la institución. No sé si tiene algún comentario. Sí, justo ahorita en el WhatsApp estamos en eso de ver el tema para, o sea, los problemas se resuelven ya, como le decía, ¿no? Entonces, si es necesario tener un community manager, hay que tenerlo. Entonces, si hay que endosar a la población de una manera más técnica, hay que hacerlo. Eso quiere decir, inclusive, destinar los presupuestos que tenemos ahora hacia los presupuestos más formatizados, digitales. Porque nuestro esquema, por ejemplo, de trabajo, de nuestros presupuestos, por ejemplo, el 131, u otros están dirigidos a ciertas materias. Pero entonces tenemos que hacer lo que se llamaría notas modificatorias para poder adquirir nuevos servicios que puedan fortalecer este nuevo camino, ¿no? Si es community manager, con lo sofisticado que pueda hacer, excelente. La siguiente pregunta es, ¿cómo han hecho con el consentimiento informado? Nosotros en el instituto con el consentimiento informado se hace antes de cada atención. Es un consentimiento informado que se graba a través del call center, tanto para las atenciones de cualquiera de las especialidades, sea de psicología, de psiquiatría y de cualquiera de los departamentos. Y actualmente también estamos involucrando al personal de enfermería para la consejería y también estamos solicitando el consentimiento informado es grabado. Muy bien, en nuestro caso también a través de imagen. Eso lo estamos haciendo y depositándolo en un Google Desk. En el caso de nosotros, estamos haciéndolo por WhatsApp. Muchos usuarios solicitan la consulta vía WhatsApp. Tenemos 3 vías de acceso, como les dice, el teléfono, el WhatsApp y un correo electrónico. Entonces, a través de eso solicitamos que el usuario ponga una breve oración consintiendo la evaluación por esta vía. Gracias, doctora Vargas. La siguiente pregunta es, la teleorientación no se precisa si es síncrona o asíncrona. En el caso del Hospital Alcorrera es síncrona. Síncrona igual. Bueno, También no sé si alguien síncrona. puede explicar, disculpe mi ignorancia, pero yo no sé si alguien puede explicar qué es síncrona y asíncrona. A ver, la síncrona es, primero por teleorientación, telemonitoreo. O sea, en realidad lo que nosotros hacemos, teleorientación es toda actividad que hace el profesional médico en el que se genera una receta. Así estaba operacionalizado por la oficina de telesalud de DITEL del MINSA. Y telemonitoreo es cuando hay un parámetro que hay que monitorear. Por lo general se usa para pacientes que tienen problemas de diabetes o hipertensiones, en donde hay que monitorear diferentes parámetros. La primera aclaración. Síncrona es cuando se hace en tiempo real y asíncrona es cuando el paciente puede acceder después, ¿no? No es en el momento real. Genial, gracias. Siguiente, saludos. ¿Para cuándo se espera lanzar la aplicación Anímate Perú? Y si podrá acceder cualquier persona, independientemente de su seguro de salud o si es usuario de otra institución. También se integrará el acceso a los centros de salud mental comunitaria. Sí, justamente la página Anímate Perú está diseñada con esa finalidad. La página debe de estar lanzándose dentro de este mes. No tenemos aún la fecha,
pero probablemente sea fin de mes, y antes de fin de mes, y cualquier usuario a nivel nacional o internacional puede acceder a la página, es una página web, y como les comentaba, tenemos un formulario que la persona que accede y desea acceder al servicio llena para tener un registro de acceso, y de esa forma también a través del sistema de geolocalización puede acceder al servicio, al centro de salud mental comunitario más cercano a su localidad. Genial. Y son gratuitas. También, la última parte de la pregunta, es gratuito. El servicio es gratuito. También nosotros en las consultas virtuales que estamos teniendo en el instituto, la decisión de la gestión fue que todas las atenciones se hagan de forma gratuita, independientemente de si tienen SIS o no. Perfecto. Bueno, aquí ponen las actividades o procedimientos de salud mental virtuales aún no están codificadas en el CPMS 2017, salvo las 3 actividades: teleorientación síncrona, teleorientación asíncrona y telemonitoreo, por la DG de Telemedicina, ¿no? Yo quisiera agregar Sí. que sí está codificada también la teleconsulta, ¿no? La teleconsulta tiene un código. Y ¿qué es lo primero que se hizo realmente? Cuando un establecimiento de salud pide una teleconsulta a un especialista, entonces eso se registra en la hoja GIS y tiene un código, ¿no? Lo que se ha agregado últimamente es los códigos para el telemonitoreo y la teleorientación. Y últimamente, ya con esa norma que ha salido recién el 10 de mayo, seguramente van a generar otro código para la teleinterconsulta, que es lo nuevo, ¿no? Pero todas estas atenciones están codificadas y por lo tanto también registradas en el GIS, ¿no? Y esa es una labor agregada que realizan todos los profesionales que realizan este servicio de teleorientación y telemonitoreo, que también tienen que llenar su hoja GIS de modo virtual. En el Hospital Víctor Larco Herrera, felizmente eso sí es posible, llenar la hoja GIS de modo virtual. Nuestros servicios de estadística e informática han enviado un formato electrónico a cada uno de los profesionales que brinda este servicio, de tal manera que ellos al final del día llenan su GIS y se lo envían por correo electrónico a la Oficina de Estadística e Informática, de tal manera que ellos puedan informar a su vez la cantidad de atenciones mensuales que se brindan, ¿no? Ok. eCali está conectado al sistema de información del MINSA para poder conectar a la base de Reunis. Es un comentario más. Una pregunta es, ¿tienen tarifas para atención virtual o todas son gratuitas? En el Hospital Larco Herrera todas son gratuitas. También nosotros, todas son gratuitas. En el caso de nosotros ya hemos diseñado un tarifario también, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren hacer depósitos a número de cuenta y quieren dar otras posibilidades, ¿no? También se está haciendo lo que es la dispensación del costo también, y también están haciendo lo que es la emisión de los FUAs, y cuando vienen a recoger las medicinas ahí firman el FUA, ¿no? Entonces, es una manera como estamos accionando ahora. Perfecto. El costo de la consulta, en nuestro caso el costo de la consulta es gratuito. El paciente cuando va a recoger su medicamento firma también el FUA, que es para el Sistema Integral de Salud, para los pacientes que tienen SIS. Y en el caso de los pacientes que no tienen SIS, ellos pagan la medicación, más no la consulta. ¿Cómo expiden las recetas bajo modalidad de telesalud? ¿Usan firma electrónica avanzada? En el caso nuestro, la receta va directamente a farmacia ya con las firmas que tenemos registradas. En el caso del Hospital Larco Herrera, como les decía durante la exposición, lamentablemente el paciente tiene que ir al hospital, sobre todo si es paciente SIS,
tiene que ir al hospital a recoger su medicamento, ahí se le llena la hoja FUA y todo lo demás. Sin embargo, quiero anunciar que ya seguramente muchos de ustedes saben que a través de las DIRIS actualmente se va a poder entregar el medicamento directamente a la casa de los usuarios, sobre todo aquellos que están denominados como pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener presente es que esta normativa se ha hecho para todo el sistema de salud, no solamente pensando en salud mental. Entonces, cuando nosotros hablamos de telemonitoreo, ellos efectivamente dicen hay que seguir cómo está la presión arterial del paciente hipertenso, cómo están los niveles de glucosa del paciente diabético, pero nosotros también tenemos que monitorear cómo van los síntomas y cómo va el afrontamiento de aquel paciente psicótico, depresivo o con trastornos obsesivo-compulsivo o adicto que está enfrentando esta situación y tenemos que hacerle un monitoreo de esos síntomas, ¿no? Es decir, que nosotros en nuestra especialidad también podemos hacer telemonitoreo y de hecho lo hacemos, ¿no? Ahora, el telemonitoreo, el criterio que nosotros estamos utilizando es que sea un paciente conocido para nosotros, es decir, que tenga una historia clínica, lo cual nosotros podemos revisar, ¿no? Y ver y constatar el diagnóstico, el tratamiento, y poder hacer una ampliación, una actualización de receta, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, pero esperamos que pronto este proceso de llevar los medicamentos a su casa, con la colaboración de DIGOS y con las DIRIS, sobre todo nosotros en el Hospital Arco Herrera trabajamos con la DIRIS Lima Centro, se haga pronto una realidad, porque esto realmente va a ayudar muchísimo a las familias, porque recuerden que nuestros 3 hospitales atienden poblaciones de diversos sectores. Como les mostraba en la diapositiva, nosotros estamos en Magdalena, pero tenemos pacientes en San Juan del Lurigancho, Bella María del Triunfo, en Lurín, en Pachacamac, en Chosica, en lugares muy, pero muy alejados. Entonces, esta situación de que las DIRIS puedan acercar a los pacientes su medicamento va a ser de mucha, mucha utilidad. Perfecto. En nuestro caso, pues, hacemos la receta virtual y ya se agrupan las recetas y posteriormente se firman. Actualmente estamos así. Okay. Un comentario es, el código de teleconsulta es cuando era de un establecimiento a otro. Esto ha cambiado. Sí. Y van a tener que variar la definición, entonces. Así es. Así es. La DITEL sacó la última normativa, como decía la doctora Vargas, la doctora Gisela, y ya la teleconsulta no se considera de un establecimiento y de un profesional a otro, sino es la teleatención en realidad hacia un paciente, y para esto que hacíamos y que se denominaba teleconsulta en la definición anterior, ahora se llama teleinterconsulta. Y para la teleorientación ya no es necesario la expedición de la receta, por lo tanto se abre el mismo código de teleorientación para los demás profesionales, psicólogos, enfermeras, terapeutas ocupacionales y trabajadoras sociales. De manera breve, ¿cómo se realiza el proceso de psicoterapia bajo esta modalidad? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo lo codifican? ¿Y lo reconoce el CIS? Son varias cosas, no pueden ser tan breves. Sí, un poco largo. Pero bueno, en general, por ejemplo, si las terapias tenían una cantidad de máximo 8 personas, pues ya en temas relacionados a Zoom, un número de 6 es ya bastante en pacientes tipo neuróticos, ¿no? Pero en pacientes, por ejemplo, de otro tipo de patología, trastorno mental grave, habría que evaluar, ¿no?, la cantidad. La verdad que ya ahí comienza posiblemente a disminuir la cantidad de personas por grupo, ¿no? Y también el proceso, ¿estás haciendo psicoterapia en sí per se o se está haciendo un proceso psicoeducativo? Entonces, varía mucho en relación al CIS, no ha habido mayor problema, hemos nosotros abierto una codificación interna para que pueda ser medido luego, usamos los códigos ST y esos códigos internos permiten cuantificar cuánto estamos haciendo, por eso salió la tablita, ¿no? En el Hospital Arco Herrera solamente están haciendo intervención individual, ¿no? Psicoterapia breve o psicoterapia en crisis, ¿no? Y
con el CIS tampoco hemos tenido problema porque esto es algo que ya el CIS estaba aceptando para nuestra institución. Entonces no tenemos dificultad. Más o menos lo mismo con nosotros. Las consultas virtuales están normadas en 20 minutos y las de psicoterapia son 40 minutos a 1 hora. Sobre todo las psicoterapias las están usando más en niños. Ya estaban codificadas dentro del sistema, en nuestro sistema. El Galenos es un sistema que inicialmente se creó para todos los hospitales, que a través de la Agencia Interamericana de Desarrollo, de la AID, y del Banco Mundial. Nosotros hicimos adaptaciones, parches, para adecuar el Galenos a la atención de salud mental. Sé que ahora ha cambiado, hay un nuevo sistema, nosotros aún no lo estamos empleando, pero están normadas las atenciones en esos tiempos, ¿no? Eso sí está normado. Okay. Solo comentar que teleorientación en Valdizán, la atención es gratuita, así sea CIS o no. Por otro lado, el telemonitoreo no contemplaba el expedir recetas. Sin embargo, desde el 10 de mayo ya lo contempla en su definición y que además debía ser usuario y tener una historia clínica en la institución. Para la teleorientación no aplica ni antes ni con la nueva definición el expedir recetas. Muchas gracias, doctor San Martín. Antes de terminar, la doctora Rivera quisiera brindarle unas palabras sobre el apoyo emocional antes del cierre. Doctora Rivera. Bien, sí, primero que nada agradecer a los 3 expositores, excelente la participación de cada uno, me da gusto cómo las instituciones están trabajando, yo creo que pronto podremos ir articulando todas las actividades. Y creo que es el primer paso para la construcción del gobierno electrónico en relación a lo que es el sistema de salud mental, ¿no? Entonces, gracias a ustedes. Y quiero también nuevamente hablarles sobre el programa de apoyo emocional a nuestros colegas del Consejo Directivo. Gracias en especial al doctor Fabio, que es el que está haciendo las coordinaciones, la logística. Entonces, nos gustaría también que todos ustedes puedan socializar este programa, puesto que sabemos que es el momento que más necesita, sobre todo nuestros colegas, la ayuda especializada que nosotros podemos brindarle. Bueno, espero que nos podamos ver en una segunda oportunidad, gracias a Laboratorios Tecnofarma que nos ha ofrecido, como dice la doctora Sarabia, la plataforma. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora. Sí, bueno, solo para comentarles, hemos tenido más de 90 participantes, así que les agradecemos a todos su participación. Esperamos poder contar con su asistencia en las próximas teleconferencias. Cuídense mucho, manténganse seguros y sanos.